Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. En el episodio de hoy traemos 3 historias de terror. Comenzamos con una experiencia que vivió una suscriptora. Hola, espero que este relato encuentre un lugar en tu canal, porque lo que voy a contar es algo que me marcó para siempre. Aún hoy, mientras escribo estas líneas, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. Nunca pensé que llegaría a estos extremos, pero el amor, o algo que se le parece, puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos. Desde el primer momento en que lo vi, supe que lo quería. No era amor lo que sentía, no en el sentido convencional. Era algo más profundo, más primitivo, casi enfermizo. Él era joven, lleno de vida, y yo era un cascarón vacío, rota por un matrimonio fracasado y unos hijos que apenas me soportaban. Pero con él era distinto, me hacía sentir viva y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para tenerlo conmigo. Cuando me propuso casarnos, sabía que no era por amor, era su juventud e ingenuidad lo que lo mantenía cerca de mí. Mis hijos y su familia nos miraban con desprecio y lo entendía. Para ellos, yo era un error, una distracción pasajera, pero no me importaba. Él era mío. Sin embargo, el tiempo comenzó a desgastarlo todo. En su mirada notaba el hastío, la distancia, el deseo de escapar. Yo no podía permitirlo. La noche que me dijo que quería divorciarse, sentí como una sombra negra se instalaba en mi corazón. Supe que no podía dejarlo ir. Fue entonces cuando comenzaron mis pensamientos obsesivos. Me llené de miedo, de inseguridades. Busqué respuestas en internet, en foros, en grupos donde hablaban de rituales de amor. Fue ahí donde encontré el nombre de Marta. No sabía quién era Marta, pero decían que podía ayudar. Entre mensajes y llamadas discretas, llegué a un número de contacto. Me respondieron con una dirección en un barrio viejo de la ciudad. La calle era oscura, las casas parecían abandonadas, pero al fondo encontré el lugar, una puerta negra, con una lámpara tenue parpadeando. Marta me recibió. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto serio y mirada calculadora. En su casa no había cráneos ni velas negras, solo un desorden de libros viejos, frascos de hierbas y un fuerte olor a incienso. ¿Quieres que nunca te deje?, preguntó sin rodeos. Asentí. Esto no es un juego. Lo que te ofrezco no garantiza felicidad, solo dependencia. La decisión es tuya. Esa noche, Marta me pidió 3 cosas: un mechón de su cabello, un objeto que él apreciara y algo que llevara su esencia. Reuní todo con un nudo en el estómago. Corté un poco de su cabello mientras dormía. Tomé su reloj de pulsera y, con una aguja, pinché su dedo para recoger una gota de sangre. Cuando regresé, Marta mezcló los elementos en un frasco pequeño con un líquido marrón oscuro. Me explicó que debía poner unas gotas en su comida o bebida y que el efecto sería gradual, pero también me advirtió que este tipo de manipulación podía tener consecuencias. No escuché. Al día siguiente, vertí las gotas en su café. Al principio, todo pareció funcionar. Él estaba más cariñoso, más atento, pero con el tiempo comenzó a cambiar. Se volvió apático, callado. Decía que no dormía bien, que tenía pesadillas constantes. Su salud empezó a deteriorarse. Yo también comencé a sentir algo raro, una culpa insoportable que no me dejaba en paz. Cada vez que lo miraba, sabía que había cruzado un límite que nunca debí tocar. A medida que pasaban los días, su estado empeoraba. Parecía un fantasma de lo que alguna vez fue. Intentaba convencerme de que lo que estaba pasando no era mi culpa, que tal vez
Era el estrés o alguna enfermedad. Las noches eran las peores. Lo escuchaba murmurar en sueños, palabras inconexas, a veces mi nombre, otras veces nombres que no reconocía. Más de una vez me despertó gritando, con los ojos llenos de terror. Hay algo aquí, algo que no me deja en paz. Yo también empecé a sentirlo. Al principio era sutil, ruidos en la casa, sombras que creía ver por el rabillo del ojo, pero luego se hizo más evidente. Las luces parpadeaban, los espejos mostraban reflejos que no estaban ahí, y a veces sentía una presión en el pecho, como si alguien invisible estuviera observándome. La situación se volvió insostenible cuando su hermana vino a verlo. No quería dejarla entrar, pero ella empujó la puerta y lo encontró en la cama. Me enfrentó y aunque no dijo nada, su mirada lo decía todo. Sabía que yo tenía algo que ver. Se lo llevó esa misma tarde y yo no intenté detenerla. No podía. Desde entonces he vivido con el peso de mi culpa. Él nunca volvió a contactarme y no puedo culparlo. La casa se siente vacía, pero no en el sentido literal. Es un vacío que yo misma creé, un eco de las decisiones que tomé. Marta nunca me buscó, pero a veces siento que aún está ahí, esperando, vigilando. A veces pienso en llamarla, en pedirle que deshaga lo que hizo, pero no sé si tengo el valor. No sé si podré superar esto, pero si decides compartir mi historia, hazlo como advertencia. Hay límites que nunca deben cruzarse, porque el precio siempre será demasiado alto. Atentamente, una mujer marcada por su desesperación. A veces, el deseo de amarrar a alguien puede terminar encadenándonos a algo mucho más oscuro. Lo mejor es no jugar con fuerzas que no conocemos. Ahora, quiero contarles el segundo relato que te pondrá los pelos de punta y que de forma muy peculiar nos lleva a cuestionarnos los límites entre lo real y lo desconocido. Esto ocurrió hace algunos años, y aunque no fui yo quien lo vivió directamente, sí nos afectó a toda la familia. Era una época tranquila, sin problemas aparentes, pero de repente las cosas comenzaron a sentirse raras en casa. Todo empezó con esa sensación extraña, como si la casa hubiera cambiado de algún modo. No había ruidos, ni cosas moviéndose, pero el ambiente se sentía diferente, más frío, más pesado. Mi mamá decía que seguramente eran nuestras ideas, pero algo no cuadraba. Lo más curioso era cómo empezamos a llevarnos mal entre nosotros. Antes éramos una familia tranquila, pero de repente los malentendidos y discusiones se hicieron comunes, especialmente con mi papá. Él siempre había sido un hombre paciente, pero comenzó a estar de mal humor todo el tiempo. Se aislaba en su habitación y apenas nos dirigía la palabra. Yo, en ese entonces, estaba entrando en la adolescencia, así que no prestaba mucha atención, pero de algo sí me di cuenta. Cada mañana, cuando me veía, me lanzaba una mirada llena de enojo, como si hubiera hecho algo terrible. Esto pasó día tras día, hasta que no pude soportarlo más. Una mañana, mientras desayunábamos, lo enfrenté. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué me miras así? Él me miró serio y me dijo, ¿tú sabes por qué? No lo sé. ¿Acaso hice algo mal?, le respondí. Entonces, mi papá dejó el tenedor sobre la mesa y me dijo algo que me dejó helado. Todas las noches entras a mi cuarto, te quedas parado junto a la cama y dices que tienes frío. Lo miré confundido. ¿De qué estás hablando? Yo no entro a tu cuarto.
Él frunció el ceño y me respondió con firmeza: «Claro que sí, te he visto. Incluso a veces te dejo que te acuestes al borde de la cama porque dices que tienes miedo». Mi mamá, que escuchaba en silencio, intervino: «¿Cómo sabes que era él?». Mi papá respondió: «Porque escucho su voz. Lo veo ahí, parado. No abro los ojos del todo porque estoy cansado, pero sé que es él». En ese momento, sentí un escalofrío. Le aseguré que yo no había ido a su cuarto ni una sola vez. Mi papá me miró fijamente, como tratando de encontrar alguna señal de que le estaba mintiendo, pero no dijo nada más. Esa noche, no pude dormir pensando en lo que me había dicho, quién o qué estaba entrando a su cuarto cada noche. Después de esa conversación, mi papá dejó de mencionarlo, pero empezó a dormir con la puerta cerrada con llave. Aunque nunca dijo nada, estoy seguro de que sabía que lo que veía no era realmente yo. Después de escuchar este segundo relato, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que realmente ocurre en esos momentos, donde nuestra percepción parece ir más allá de lo que conocemos como realidad. Ahora les comparto una tercera historia que nos lleva por un camino diferente, aunque igual de inquietante. Julián siempre había sido un hombre práctico, de esos que no se detienen a cuestionar lo que no pueden ver o tocar. Su fe era algo automático, una herencia de sus padres, que jamás había cuestionado en profundidad. Hacer lo correcto, ser una buena persona, esas eran las directrices que seguía. Pero lo espiritual no iba más allá de las palabras. Cuando los médicos le dijeron que necesitaba una cirugía urgente, Julián se mantuvo tranquilo. No porque no tuviera miedo, sino porque aceptaba las cosas como venían. «Va a estar bien», le dijo su hermana mientras iban al hospital. Antes de que lo llevaran al quirófano, hizo una breve oración: «Si hay algo allá arriba, que me cuide». La anestesia comenzó a hacer efecto y el mundo de Julián se desdibujó. Lo último que recordaba era la luz del quirófano y el rostro sereno de una enfermera que lo tranquilizaba. Pero, en lugar de caer en un sueño profundo, se encontró de pie en un lugar completamente desconocido. Estaba rodeado de una penumbra gris y, a lo lejos, comenzó a distinguir figuras, personas. No eran familiares, pero tampoco extrañas. Había algo en sus rostros, en la forma en que lo miraban, que le resultaba inquietante. Algunas de esas figuras estaban iluminadas por una luz tenue que parecía emanar de su propio interior. Permanecían en sombras profundas, apenas visibles. Julián intentó moverse, pero algo lo mantenía inmóvil. Y entonces lo sintió, una presencia detrás de él. No necesitaba voltear para saber que estaba allí, observándolo. Su piel se erizó y un terror helado recorrió su cuerpo. No era un miedo normal, era algo más. «Todavía no», dijo una voz delante de él. Era suave, pero contundente. Al instante, sintió que algo lo jalaba con fuerza, como si lo arrastraran por un túnel interminable. La velocidad era vertiginosa y de repente todo se apagó. Despertó en su cama de hospital, pero Julián no se sentía aliviado. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente seguía atrapada en lo que acababa de vivir. Miró alrededor, intentando procesar dónde estaba. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su hermana. «Extraño», respondió él. Pero no era solo la anestesia, había algo más. Giró la cabeza hacia la ventana y vio algo que lo dejó helado: rostros. Personas de pie,
afuera, mirándolo. En un parpadeo las figuras desaparecieron. Durante los días siguientes, Julián intentó convencerse de que todo había sido un efecto secundario de la anestesia, o tal vez un sueño provocado por el estrés de la operación. Pero las imágenes seguían fijas en su mente, las figuras iluminadas, las sombras detrás de él, y sobre todo, esa voz que le dijo que aún no era su momento. Años después, Julián sigue sin saber qué fue lo que vivió. No habla de ello con nadie, pero cada vez que piensa en aquel lugar, siente un escalofrío recorrer su espalda. No sabe si lo que vio era bueno o malo, pero desde entonces tiene claro que hay algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. ¿Y tú, qué crees que fue lo que le pasó a Julián? Si te han gustado estas historias, déjanos tu like. Y si quieres compartir tu experiencia, ponte en contacto con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.